Bueno, el paciente que vamos a ver en este momento se trata de un paciente masculino de 48 años de edad. De 48 años de edad, quien tiene su primera hospitalización en enero del año pasado. Cabe mencionar que estuvo a cargo del servicio de medicina interna y los datos que el paciente presentó en este servicio fueron los de ictericia, dolor abdominal y diarrea. El paciente fue catalogado como portador de hepatitis A en base a un resultado de anticuerpos totales. Nunca tuvimos acceso a realmente cómo estuvieron tanto la inmunoglobulina M ni la inmunoglobulina G. Lo egresaron por mejoría. Estos son los laboratorios con los cuales el paciente ingresa al servicio de medicina interna. Son laboratorios, como se pueden dar cuenta, de enero y también de febrero. Y aquí me gustaría empezar a interactuar con ustedes, obviamente con mis amigos, pero también si alguien acá abajo quiere participar y nos quiere comentar qué les parecen estos laboratorios de inicio, estaría muy agradecida que pudiéramos interactuar en conjunto. ¿Alguien que se anime? ¿Qué les parecen los laboratorios de enero? ¿Nadie del público? Lo primero, en enero ya tenían, ya tenía síntomas. O sea, en enero ya tenía síntomas. Sí. ¿Tú lo viste en febrero y seguía con síntomas? Sí. Ok. Sí. Vemos un patrón colestásico predominantemente, ¿no? Con una Sí, elevación doctora. de la fosfatasa alcalina y una elevación también de las bilirrubinas totales a expensas de la directa. O sea, identificó el patrón colestásico no hay disminución de plaquetas para Buen pensar punto. en daño crónico, ¿no? Así es, doctora. Muy bien. Bueno, el paciente tiene otros antecedentes. Tiene ingesta de alcohol de los 18 a los 36 años, aproximadamente en 127 gramos cada fin de semana. Y hace un año o un año antes a su ingreso, el paciente reinicia con la misma ingesta de alcohol. Reside en Culiacán, inicialmente era empleado y después fue pensionado el paciente. Como único antecedente patológico, el paciente era hipertenso. Desde hace 20 años estuvo manejando con losartán y se comentaba en las notas también que después estuvo en autocontrol. 2 meses después, el paciente reingresa al hospital. Estamos hablando que inicia en enero y reingresa en marzo. Reingresa ya al servicio de gastroenterología, estuvo a cargo de uno de mis compañeros en el hospital donde yo laboro. Y el paciente reingresa porque tiene más astenia, más adinamia, el paciente se encontraba con más ictericia y sobre todo se quejaba de mucho prurito. Los laboratorios de marzo son estos, ahorita los analizaremos, pero el paciente clínicamente con signos vitales prácticamente estables, siempre consciente, ese es un punto importante que tenemos que destacar, y clínicamente con mala apariencia general y muy ictérico. ¿Alguien más que quiera comentar ahora? ¿Notan alguna diferencia de los laboratorios de enero, febrero a los laboratorios de marzo? Si se dan cuenta, las bilirrubinas se mantienen prácticamente sin cambios, pero sí hay un punto por ahí, no sé si alguien lo está notando que quisiera comentar. ¿Alguno de mis compañeros acá en la mesa? ¿Les llama la atención algo? Para que despierten. Sí. Nico. No estoy seguro si la hemoglobina inicial se modificó acá, porque si revisamos las transaminasas, la fosfatasa alcalina, básicamente igual, y pues la colestasis importante, ¿no? Acá en la serie de plaquetas y leucos están normales, pero creo que nada más es la hemoglobina y el INR que se alargó un poquito a 1.5. Esa es la observación que tenemos. El INR empieza a aumentar, ¿ok? ¿Qué valor de R tiene con estos laboratoriales? Tiene un valor de 0.8. Ok. Bueno, dentro de todo… Moni, perdón, nada más,
Aclarando algo muy rápido, el paciente desde el principio comentaste que fue hospitalizado con sospecha de hepatitis A del adulto. Entonces creo que aquí sí vale la pena hacer una mención para todos. En todas las charlas desde ayer se ha mencionado que para sospechar una hepatitis viral, generalmente las aminotransferasas deben de estar mucho más altas. Perfecta No estamos hablando de 1000 puntos hacia arriba, con predominio de ALT generalmente. Y aquí, desde el principio de los laboratorios de enero, tenemos AST predominante y generalmente y no está pasando de 200 puntos. Entonces, ya desde ahí, el diagnóstico de hepatitis viral entra en sospecha, ¿no? Ya desde el puro patrón de las aminotransferasas inicial, ya nos pone un poquito en duda el diagnóstico, ¿no? Así es. Y no es obviamente menospreciar ningún servicio, pero obviamente la experiencia del gastroenterólogo de ver todas las hepatopatías también, tal vez lo dejaron pasar, se confiaron con que era una hepatitis A y resulta que el paciente al interrogatorio ya en el servicio de gastroenterología tiene muchos datos, ¿ok? Que vamos a ver ahorita. Sobre esto que vamos mencionando hasta ahorita, ¿cómo protocolizarían al paciente? ¿Qué se les antoja solicitarle? Los que llegaron acá desde el inicio, ¿alguien que quiera participar con nosotros? Doctora, la escuchamos. Le van a pasar el micrófono. Yo creo que de inicio hay que estudiar el panel viral, que es importante, un ultrasonido de entrada, pato esplenoportal y de hígado y vías biliares. Muy bien. Ok. Dentro de los laboratorios, ¿qué se les antoja pedirle a este paciente? Además de lo que comenta la doctora. ¿Alguien más que no sea la doctora que ya participó con nosotros? Anímense. Aquí es para que todos interactuemos. Mande, doctora. Ajá, muy bien. ¿Algo más? CA 19.9, ok. ¿Por qué solicitaría un CA 19.9, doctora? Ok. Previo, perdón. Ajá. Sí, bueno, por la elevación de la bilirrubina. Pensando en algo obstructivo, Exactamente. neoplásico obstructivo o una ictericia obstructiva. Muy bien, buena observación. Miren, les voy a mostrar todos los laboratorios, ya mencionaron panel viral. ¿Se les antoja pedirle algo autoinmune? ¿Pensarían en algo autoinmune o descartar algo autoinmune con este paciente? ¿Sí? Mande, Santi. Bueno, coincido con las dos doctoras que participaron, ¿no? en el hecho de que tenemos que pedir un estudio de imagen de calidad, las serologías virales o el panel viral, tenemos que pedir el panel autoinmune, como bien lo dice Mónica también. Y aquí digamos que hay dos tendencias, ¿no? Dos grandes vertientes acerca de cómo se aborda un problema hepático. Una de las grandes vertientes, tal vez la más aceptada, la que más acepto yo, es la que pedimos todo de una vez, ¿sí? Aunque el interrogatorio es importante y nos puede dirigir el abordaje de una patología como la que nos está presentando la doctora Mónica, probablemente es adecuado, si el interrogatorio no es tan claro en una etiología, pedir inmediatamente todo lo que tengamos a la mano para poder llegar a un diagnóstico lo más pronto posible. Específicamente este paciente que está prolongando el INR, es todavía más urgente abordarlo. Bueno, ahí les van todo lo que solicitamos en el servicio. Evidentemente pedimos serología para hepatitis, pedimos también perfil autoinmune, pedimos VIH, pedimos toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, Epstein-Barr y todo que creen negativo. Los estudios de imagen que acá comentaba la doctora, se le hizo ultrasonido, tomografía, no tengo imágenes desafortunadamente, ultrasonido, tomografía y colangioresonancia. Y todos descartan no hay dilatación de la vía biliar, no hay obstrucción a nivel de vía biliar, solamente se documentaba que había una hepatomegalia. Moni, perdón que me meta, yo creo que yo voy a diferir un poquito del doctor Santino, Es lo que iba a decir. porque luego me hace gastar dinero en el hospital. Lo primero que van a pedir es una historia clínica completa. Fíjense bien, Ahí vamos, el caso clínico tiene antecedente de 120 gramos por semana de alcohol. Eso ya no es tan benévolo, eso es lo primero. Segundo, se tiene que reinterrogar
Y en todos los flujogramas de abordaje de perfil hepático alterado viene la historia clínica, registro de fármacos, herbolaria, suplementos de dieta y reinterrogarlos. Y si el patrón, como este paciente, es colestásico, el primer estudio, antes de todo lo que ya pidieron, pues ese es la situación del ultrasonido para ver si ya había vía biliar o no. Todo de todas maneras, dice Santino, es adecuado, pero la historia clínica va de la mano y es fundamental, ¿eh? O sea, para que no nos empezamos a perder, porque si no nos vamos a perder. Y se nos puede ir ahí un tóxico o un antecedente, o como ya desde el inicio que lo mencionaban, tiene anticuerpos totales para virus A. Pues es definir bien, ¿tiene virus A o no tiene virus A? Y se acabó, o sea, Sí. antes de seguir con cosas sofisticadas. Yo quería comentar algo cállate. importante. Espérame, Raulito, va la doctora. Adelante, A ver, adelante. Sí. tú en la historia clínica dijiste, bueno, el diagnóstico de hepatitis A se lo sacaron de yo no sé dónde, pero nunca pudo haber sido. Es un Pero distractor. dijiste que el tío tomaba losartán y que lo había dejado y que luego se autocontrolaba. ¿Con qué es que ahí se va. autocontrolaba este hombre? No, ya no ingería nada. A eso me refiero con autocontrol, pero ahorita vamos a ver los Autocontrol, porqués. no tomo medicamentos, pero me tomo OmniLife, Herbalife, té de pelos de lote o me tomo una No, de sí. esas cosas. Sí, Estoy tatuada. ahí va. A ver, Ahí va. Lo que pasa es que no les puedo mostrar toda la evidencia inicialmente porque descubrirían de qué se trata. Pero aquí lo importante está maquillado un poquito, claro. No, sobre todo para que los que no están en el servicio de gastrohepatología vean cómo llegan estos pacientes y los enseñemos a que no normalmente se interroga sobre lo que dice el doctor Velarde. No nos interesa interrogar sobre herbolaria, sobre fármacos, y es sumamente importante. Las nuevas generaciones de residentes deben saber que hay que saber qué fármaco, cuándo inicia, cuándo termina, qué dosis. Todo eso es muy importante. Y Monique, bueno, nada más quería recordarles muy rápido. Yo estoy de acuerdo con Toño. Nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a la medicina privada, pedirle todo eso al paciente son 15,000 pesos de estudios, ¿no? Entonces, siendo honestos, las guías que nosotros escribimos de colestasis marcan cómo se tiene que ir abordando el paciente. Sí. Entonces, en general, no estoy tan a favor de llega el paciente y le pido toda la batería, incluyendo ceruloplasmina y transferrina. Son 15, 20,000 pesos de estudios. Entonces, las guías son muy claras. Se hace una buena historia clínica, muy detallada, preguntando fármacos, herbolaria, todo. Y se piden las pruebas básicas, el ultrasonido para descartar dilatación. Y el panel viral. de acuerdo. Y de ahí nos vamos moviendo. Y hay que recordar que los anticuerpos antinucleares pueden salir positivos en DILI, pueden salir positivos en hepatitis, pueden salir positivos en hígado graso. Entonces no vale Son la pena, creo yo, el inespecíficos. gasto tan grande, ¿no? De manera inicial, creo yo. Sí, Nico quería comentar algo. Sí, solamente comentar también que todo mundo nos vamos por la colestasis porque está itérico el paciente, pero ya vieron las transaminasas, o sea, también este paciente realmente tiene un patrón mixto porque tiene un valor de R de 2.2. Entonces sí es con los últimos estudios de laboratorio que se mostraron, no con los primeros. Entonces es un paciente que inicialmente empieza con colestasis y después empieza a tener daño hepatocelular y hace un patrón mixto. Entonces, justamente cuando hay patrón mixto, pues entonces hay que buscar todas estas otras cosas. Sí. Y si estamos en un módulo de DILI, Bueno, ahí les va lo que todos quieren saber de este paciente. Tarán, fármacos y herbolaria. Sí tenía ingesta de las dos cosas. Resulta que empieza en enero, más o menos como el 25 de enero, y un mes antes, en diciembre del 2021, este paciente tuvo un cuadro gripal. Le dan amoxicilina, 1.500 miligramos por día durante 10 días. Y resulta que también tenía ingesta de celecoxib, ahí sí no sabemos realmente la dosis, y también tenía ingesta de gabapentina durante todo este tiempo. De una forma más crónica la gabapentina porque tenía un dolor, sufría de gonalgias aparentemente. Y herbolaria, ¿qué creen? Que también. Bueno, en Sinaloa sí se usa mucho todo esto, el que tomen tecitos de cualquier cosa, cualquier hierba, cualquier plantita, y resulta que también durante el cuadro gripal 3 días estuvo ingiriendo gordolobo, eucalipto y bugambilia.
¿Alguien ha escuchado de algún paciente algún daño por estas sustancias? Aquí en la audiencia, sobre todo de herbolaria. Para mí, nunca había escuchado que ingirieran bugambilia. O sea, no. Sí, yo no, doctora, no sabía de la ingesta de la bugambilia. Y el gordolobo cada vez se escucha un poquito más, ¿no? Pero sí tenía todos estos antecedentes el paciente. Ya se adelantó el doctor Nico y por acá con su teléfono ya le determinó algo que es muy importante, que hay que determinar factor R y bueno, les voy a presentar, ¿hiciste el cálculo, amigo, de marzo? Sí. A mí me salió diferente. No, el último. Ajá, el último. 2.2. Bueno, yo le hago el cálculo o le hacemos el cálculo de factor R, que es importante que determinemos esto en estos pacientes y que sepamos que si encontramos, ahorita vamos a ver, esto es algo muy sencillo, en el teléfono podemos meter todos estos datos, valores de ALT del paciente, valores de fosfatasa alcalina, lo que se está midiendo en ese momento y también agregar cuál es el valor del límite superior normal, tanto de ALT como de fosfatasa alcalina. Y resulta que si tenemos un factor R por arriba de 5, estaremos hablando de un patrón hepatocelular. Si tenemos por debajo de 2, este factor va a ser un patrón colestásico, entre 2 y 5 va a ser un mixto, y a mi amigo me da 1.38, que francamente es un patrón de colestasis. Pero concuerdo contigo, sin meterlo a factor R, o sea, el paciente tiene un daño mixto, hepatocelular y colestásico. Entonces, esto tenemos que acostumbrarnos también a hacer este calculito básico y rápido. El teléfono nos los da en un segundo. Bueno, rapidito, tipos de DILI. Hay dos, predecible, y creo que lo van a comentar ahorita mis compañeros, y está el idiosincrásico. Realmente el predecible, el mejor ejemplo que tenemos es con la ingesta de paracetamol, pero el idiosincrásico resulta que está relacionado con la dosis del fármaco, tiene una latencia corta, es decir, estamos hablando de días, y tiene una toxicidad directa del fármaco o sus metabolitos. El idiosincrásico, no existen pruebas o biomarcadores diagnósticos. Realmente el diagnóstico se basa cuando nosotros excluimos otras enfermedades hepáticas y estamos llevando a cabo una asociación entre el uso de ese fármaco con las pruebas de funcionamiento hepático que nosotros estamos viendo en este paciente. Entonces, hasta ahorita tenemos un DILI colestásico e idiosincrásico. ¿Realizarían alguna otra prueba? Nico, Santi, Raúl, ¿les gustaría hacerle algo más? ¿Qué le darían de tratamiento? Porque este paciente sí recibió hidroxicina para prurito, le dieron ácido ursodesoxicólico cada 8 horas y le dieron prednisona 50 miligramos y lo fueron escalonando hasta llegar a 5 miligramos. ¿Qué les parece? Bueno, dentro del tratamiento lo más importante que tenemos es que ya se suspendió el potencial agresor, ¿no? Los potenciales agresores, que eso es la base. Lo otro es tratamiento de sostén, o sea, ver cuál es el comportamiento del INR, del estado neurológico, saber si el paciente tiene criterios de trasplante, tiene criterios de soporte hemodinámico y tratarlo también a la par. Y de los medicamentos, la verdad es que hay poca evidencia de que algún medicamento funcione para modificar el pronóstico del DILI, que generalmente va a ser benigno. Ok. Manda, Toñito. ¿Cuánto tiene de RUCAM? Ahí vamos. Ahí siempre se me adelanta el doctor Velarde. Ahí va. Ahorita Bueno, vamos. hablando de evidencias, sí, alguna vez presentamos en un Congreso Nacional de Hepato que sí hay cierta evidencia a favor de los esteroides en casos de daño hepatocelular, sobre todo para detener la progresión y en pacientes como este que ya llevan meses con actividad inflamatoria, ¿no? Entonces, 3 meses hasta ahorita. vale la pena intentar el esteroide, no están estandarizadas las dosis, pero sí hay cierta evidencia a favor en daño hepatocelular. Y también el ácido ursodeoxicólico tiene evidencia en daño colestásico. Entonces, creo yo, con lo único que tendría mis dudas es con la hidroxicina, que realmente en colestasis no se ha visto gran actividad para el prurito, pero el esteroide y el ácido urso creo que fueron buenas medidas en este paciente. Bueno, se decidió hacerle una biopsia hepática a este paciente. Es lo siguiente que siguió. ¿Hay algún patólogo en esta sala que contemos con la presencia de algún patólogo? Nosotros propiamente no somos patólogos, pero les puse unas imágenes normales para que, a grosso modo, veamos cómo sí hay una diferencia importante. Estas ya son biopsias del paciente
Y en la de abajo que estamos nosotros viendo es el acercamiento de la de arriba. Francamente, lo que se ve es un infiltrado de linfocitos. Lo catalogaron como un infiltrado moderado de linfocitos. Y vean cómo este paciente resulta que también pues, los hepatocitos están edematizados, hay degeneración incluso balonoide y hay presencia de cuerpos de Mallory, que los patólogos mencionan que presencia de cuerpos de Mallory tiene que ver con procesos de colestasis o con procesos de toxicidad a nivel hepático. Y lo más bonito de esta imagen, pues es, no sé si se alcanza a ver bien de por allá de lejos, pero por aquí más o menos está la colestasis. Lo cafecito que ustedes ven de lejos, eso es colestasis. Se le hace tinción de Paz, se le hace tinción de Masón y el paciente, para sorpresa, esto es de marzo, la biopsia se hace en marzo. El paciente ya tenía datos de fibrosis hepática. Lo catalogaron también como una fibrosis grado 3. Y el reporte del patólogo es este, una colestasis sinusoidal asociada a inflamación de espacios porta, degeneración balonoide de hepatocitos, cuerpos de Mallory, necrosis hepatocelular focal, fibrosis grado 3, consistente en patrón de hepatitis colestásica, inducida por medicamentos y o hierbas. Ahora sí, el método de RUCAM. ¿Han escuchado el método de RUCAM? ¿Alguien que quiera comentar de qué se trata? ¿Estamos familiarizados con ello? ¿Nadie? Santi, Nico, Rauli. Bueno, el RUCAM es una escala que nosotros empleamos para saber la probabilidad de que el daño haya sido provocado por un fármaco, ¿no? Ya cuando ya descartamos muchas otras etiologías y tenemos los factores probables, hacemos el cálculo del RUCAM. Muy bien. Como dice el doctor Raúl, bueno, el RUCAM, sus siglas significan esto, es un método de evaluación de la causalidad que lo descubre Russell Uclaf. Y realmente lo que hace es confirmar la asociación entre ese fármaco y el daño hepático. Y lo importante es, también no se usa solo en DILI, también lo hacemos para HILI. Y esto pues es un método ya validado, estructurado y que es cuantitativo. Doctor Velarde, aquí viene el RUCAM del paciente. Miren, mi compañero hace la evaluación de RUCAM con amoxicilina porque no se tenían todos los datos completos de gabapentina ni tampoco de celecoxib. Y porque con gabapentina, si se dieron cuenta, ya tenía más o menos como 2 años usándolo y no había ninguna alteración en pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, cuando se le aplica RUCAM a este paciente, lo que se observa es que se reúnen 4 puntos, o sea que sí es posible que el paciente realmente haya tenido un daño por este fármaco. ¿Qué nos dice la red de DILI? ¿Qué hay en la literatura? ¿Cuál es el agente causal más común? Pues definitivamente todavía son los antibióticos, y de todos los antibióticos, amoxiclavulanato es el más común no solo en América, sino también en Europa. Y le sigue la herbolaria y suplementos dietéticos. De hecho, DILI es la causa más común de insuficiencia hepática aguda y el idiosincrásico va a progresar a una insuficiencia hepática aguda en un 4%. La mayoría de nuestros pacientes los vamos a encontrar ictéricos. La mayoría se ha observado que se recuperan después de abandonar el fármaco, pero un 17% van a evolucionar a un DILI crónico, que esto se define como alteración persistente de las pruebas de funcionamiento hepático por más de 6 meses. Y de este 17%, el 10% van a requerir de un trasplante, y si no llegan al trasplante, pues estos pacientes pueden fallecer. Entonces, tenemos un agregado más, ¿verdad? Dilicolestásico, idiosincrásico y crónico. ¿Y qué le pasó a nuestro paciente? Desafortunadamente, el paciente siguió evolucionando con mayor debilidad. De hecho, el paciente empeoró su calidad de vida y hubo necesidad, ya no caminaba por sí solo, lo hacía apoyado de una andadera. Fíjense, el diagnóstico está desde marzo y se decide envío a Guadalajara, al Centro Médico Nacional de Occidente, para trasplante hepático, que es lo que nos corresponde en Sinaloa, en julio, pero la cita realmente le llega hasta noviembre a este paciente, o sea, se pasó casi todo el año. Y para septiembre tiene una tercera hospitalización y el paciente ya empieza con datos de hemorragia varicial, por lo cual se le ligaron esas varices, tuvo ascitis grado 3, y fue candidato a paracentesis evacuadora.
se le realiza una TAC trifásica en ese momento y pues evidentemente lo que estamos viendo es que ya hay datos de hipertensión portal, datos de cirrosis hepática, desafortunadamente. Y les voy a mostrar la evolución de todos los laboratorios desde enero hasta noviembre que le llega realmente la cita a este paciente. ¿Quisieran comentar los laboratorios? Evidentemente siguió empeorando la bilirrubina, Raúl, no, a pesar de haberle administrado la prednisona, el paciente siguió empeorando, siguió aumentando su INR, la albúmina siguió cayendo y pues aquí lo más importante es ver cómo hacer diagnóstico temprano de estos pacientes también, eso es un punto importante porque si el diagnóstico lo hacemos desde marzo, realmente hasta noviembre es que este paciente logra ir a Centro Médico Nacional de Occidente. Y hay que tener algo, Moni, perdón, con este paciente ya tenía fibrosis. Ya tenía fibrosis. Ya tenía cirrosis en la biopsia y como lo dijo Toño al principio, el consumo riesgoso de alcohol. Entonces, él ya tenía una enfermedad hepática previa que lo predisponía a un DILI más agresivo, ¿no? Y a una evolución más tórpida. Un factor de riesgo importante, ¿verdad? Sí, había dejado de tomar. Sí, obviamente el paciente estaba, clínicamente se veía muy mal. Ahora, ¿cuánto esperamos realmente para trasplantar a estos pacientes? ¿Qué opinan? ¿Cuándo tomar la decisión de trasplantarlo? José Luis. Mande, doctor. Sí. Gracias. Pues yo disiento. O sea, no concuerdo con Santino que hay que pedirles todo, sí lo quería decir, ¿no? Historia clínica, no, es que sí son puntos que hay que decir. Esto es un agudo sobrecrónico. El paciente no hace fibrosis tan rápido, en 3-4 meses no hace fibrosis avanzada. Este paciente quizá tenía ya hepatopatía por consumo de alcohol, tenía cirrosis, hizo una descompensación aguda. Esto es un agudo sobrecrónico. Hizo DILI, les falta hepatitis C. Sí estaba, doctor. No la vi, perdón. Está negativo. Yo la vi el panel viral, no lo vi, está bien. Pero esta es una descompensación aguda de un paciente cirrótico. Y entonces esta pregunta es interesante. Trasplante hepático es un agudo sobrecrónico. ¿Cómo está la función renal? ¿Cómo está todo lo demás para clasificar el agudo sobrecrónico y tomar la decisión, ¿no? De ahí viene la respuesta, ¿no? O sea, hay que evaluar ACLF. Y ahí te da la respuesta de en qué momento lo vas a trasplantar. Tiene criterios, pues, ¿cuáles son los criterios? Obviamente que haga falla hemodinámica, que pudiera tener alargamiento de los tiempos de coagulación, es decir, la evidencia de que está muy agudizada, pues, su enfermedad hepática. Curiosamente en marzo todos los exámenes de imagen nada, ¿no? El hígado solamente con hepatomegalia, pero la biopsia ya con fibrosis. Y ese es el otro sesgo del ultrasonido. Ultrasonido no ve fibrosis. Eso es muy importante tenerlo en mente. El ultrasonido no te puede evaluar el grado de fibrosis. Requieres otras cosas como elastografía de transición. Que no tenemos en la institución, se tienen, pero bueno, está APRI, están otras cosas que puedes utilizar, que sí son herramientas que en mi opinión se deben echar a mano, que son gratis. APRI es gratis por online. Y el RUCAM es muy importante porque el RUCAM lo usamos sobre todo en pacientes que están consumiendo medicamentos que no pueden suspender, antiepilépticos, antituberculosos. Ahí es mucho más valioso el RUCAM. El paciente que te lo envían o que te lo envían de reumatología, que está tomando metotrexata, acetopina, todo esto que seguramente lo van a decir, es de más utilidad el RUCAM para este tipo de enfermos. Pero creo que más allá del DILI, este es un agudo sobrecrónico. Sí, vamos a apurarnos, quedan 2 diapositivas nada más. No quiero ahondar mucho en esto, pero el paciente fallece en diciembre del 2022. Nos hace todas estas complicaciones, ya hablamos de RUCAM con amoxicilina, y bueno, sí no quiero irme sin mencionar que estamos muy acostumbrados realmente a tener cuidado con los fármacos que nos ocasionan daño renal y siempre estamos ajustando dosis para riñón, pero nos olvidamos de hígado. Es importante que identifiquemos cuáles son los fármacos que tienen metabolismo hepático y sobre todo aquellos que son más susceptibles de ocasionar un daño hepático con el objetivo de que lo estemos monitorizando. Muchas gracias.
Y entonces, bueno, me dejaron hablarles sobre el daño hepático inducido por los fármacos de uso frecuente en gastroenterología. Ya de entrada, todos tenemos una amplia experiencia en el uso de estos fármacos. Sabemos que los fármacos de uso frecuente o de uso común en gastroenterología se utilizan en cientos de miles de pacientes en todo el mundo todos los años y por décadas se han considerado fármacos con un margen de seguridad bastante amplio. Entonces, para poder hacer esta charla, busqué uno por uno de los fármacos de uso más común en gastroenterología en 4 bases de datos, en español y en inglés, con esos términos de búsqueda, y estos fueron los 40 fármacos que busqué. Entonces, por eso les decía, no sé si decir que es la charla más fácil o la más difícil, porque me tardé un par de semanas en buscar uno por uno todas las referencias que pudiera yo encontrar sobre daño hepático asociado a todos estos fármacos que ven ahí. Seguramente habrá más, pero fueron los 40 que se me ocurrieron en estas semanas. Y tras esta búsqueda larga, solo encontré esto. De esos 40 fármacos, solo encontré evidencia y eso cierta evidencia de daño hepático en estos medicamentos que les pongo aquí, y ahorita van a ver por qué cierta evidencia. En realidad la calidad de lo que encontré es baja, no encontré metaanálisis, no encontré revisiones sistemáticas. Eso por una parte es bueno porque significa que sí, que los fármacos que usamos habitualmente son muy seguros para la función hepática, pero pues no sabía yo qué presentarles, entonces sí sufrí un poco. Hablando de los inhibidores de bomba, fue de lo que encontré más información, y esto se debe al enorme número de pacientes que se tratan con inhibidores de bomba cada año. De acuerdo a la red LiverTox, el daño hepático provocado por inhibidores de la bomba es verdaderamente infrecuente, sobre todo aquel que se considere significativo. En general podemos saber si un paciente presenta daño hepático por inhibidores de bomba en las primeras semanas, y esto nos dice que son daños idiosincráticos que se presentan de manera rápida en las primeras 4 semanas, en el primer mes. Entonces es un daño de latencia corta y en general muestran daño de tipo hepatocelular. Vamos a ver que cada uno de los inhibidores de bomba tiene un riesgo diferente de presentar daño hepático. Los más asociados en la literatura con daño hepático son estos dos, sobre todo omeprazol, que sabemos que es el primero que se comercializó, y obviamente al ser la primera molécula su margen de seguridad es menor. En la búsqueda en el D-Lin y en el LiverTox y en PubMed, lo que encontré es que sí hay casos reportados de hepatotoxicidad con frecuencia de 1 por cada 100,000 pacientes tratados. Sobre todo con omeprazol sí hay casos publicados con daño de patrón hepatocelular agudo que provocan necrosis centrolobular y que llegaron a evolucionar a falla hepática aguda, y con alto riesgo de recurrencia. Los pacientes que no se convencieron de que el daño hepático se los estaba provocando el omeprazol y lo reiniciaron, tuvieron casi en el 90% una recaída. Y entonces omeprazol y esomeprazol, de acuerdo al LiverTox, entra en los medicamentos de probabilidad de daño hepático del grupo B, es decir, aquellos con moderada a baja probabilidad de provocar daño, pero donde sí hay evidencia de que cuando lo provocan puede ser un daño muy grave. De los otros, pantoprazol, lansoprazol y dexlansoprazol, de levopantoprazol y de pantoprazol magnésico no encontré absolutamente nada, de hilaprazol tampoco, pero de estos 3 sí encontré que la elevación de aminotransferasas es muy, muy rara, menos del 1% de los pacientes que la usan. Generalmente son elevaciones transitorias, anictéricas, que se recuperan al mes de suspender el uso del medicamento. También es muy frecuente la recurrencia por reexposición. Lansoprazol y deslansoprazol se consideran del grupo C. Son fármacos donde hay más casos reportados de elevación de aminotransferasas, pero en realidad casos mínimos con bajo impacto clínico. Y el más seguro reportado de acuerdo al LiverTox para la función hepática es pantoprazol. Solamente encontré un caso de elevación transitoria de aminotransferasas mínima asociada a pantoprazol en todo el mundo, y por lo tanto se entra en el grupo de medicamentos D. Sumamente raro, sumamente difícil que llegue a presentar daño hepático, un solo caso reportado, y en general se considera seguro en su uso incluso en pacientes con hepatopatía crónica. Si hablamos de bismuto,
Tradicionalmente se nos ha hablado que bismuto podría ser altamente hepatotóxico. Los efectos adversos de las sales de bismuto están publicados desde hace muchos años y la última revisión que yo encontré, la más reciente, acerca de daño hepático por bismuto es esta, que es de 1989. No encontré nada más reciente en ninguna de las bases. Después me di cuenta por qué fue esto. De acuerdo con esta revisión, nos dicen que desde 1930 se empezaron a reportar los primeros casos de daño probable asociado a bismuto, daño de tipo congestivo hepático con degeneración grasa aguda y con desarrollo de ictericia y colestasis dentro de las primeras 6 semanas de tratamiento. Sin embargo, por ahí de los 70 se empezaron a reanalizar estos reportes y se vio que en esos casos había frecuente asociación con otros fármacos hepatotóxicos, entonces no se podía confirmar que el daño fuera provocado por el bismuto, por el subsalicilato de bismuto. Revisando la red LiverTox, me encontré con que las preparaciones comerciales como Pepto-Bismol, sus concentraciones de salicilatos es verdaderamente baja, 0.0001, comparado con las preparaciones como la aspirina, que son altas en salicilatos, y que usados en dosis recomendadas en personas sanas, puede ser bastante seguro incluso durante semanas. Entonces, la verdad es que en su uso habitual como antidiarreico, en tiempos habituales, no más de un par de semanas, generalmente nadie lo usa más de 1 o 2 días, y en las dosis recomendadas es muy seguro, ni siquiera se reportan casos de daño hepático en LiverTox. Pero sí hay una mención importante que hacer del bismuto. Está contraindicado en pacientes con cirrosis. Si bien no es directamente hepatotóxico, los salicilatos manifiestan alguna de sus toxicidades por coagulopatía. En la mayor parte de los casos es por sobredosis, los pacientes con intento suicida por aspirina, por ejemplo, o los pacientes con lesión renal o con enfermedad renal crónica que usan dosis altas de aminosalicilatos o de aspirina. Sin embargo, en cirrosis, la disminución de la función hepática disminuye la producción de factor 5 y esto bloquea la conversión de protrombina a trombina, es decir, esto los predispone a un riesgo de coagulopatía. Y los pacientes con cirrosis, incluso con dosis pequeñas o habituales de Pepto-Bismol, hay casos reportados de coagulopatía con INR mayor a 4. El caso más impactante que me encontré en la búsqueda elevó el INR a 7.2. Un paciente con cirrosis que tuvo hemorragia en capa de tubo digestivo y fue algo muy difícil de controlar, tuvo que entrar a hemodiálisis. Entonces, y no hay que olvidar que los salicilatos provocan lesión renal, que en un cirrótico también ya es un riesgo. Entonces, incluso a dosis bajas, Pepto-Bismol está completamente contraindicado en pacientes con cirrosis. En cuanto a prucaloprida, solamente me encontré 3 casos de elevación transitoria de aminotransferasas. Para los colegas neurogastros, este es un fármaco muy conocido, es un agonista 5-HT4 que se usa mucho con actividad procinética, excelente en pacientes con intestino irritable con predominio de estreñimiento. Raros casos de elevación transitoria de aminotransferasas sin manifestación clínica, sin ictericia. Sin embargo, por esta elevación transitoria que tiene de aminotransferasas, no se conoce cuál sea su margen de seguridad en los pacientes con enfermedad hepática crónica preexistente. Por lo tanto, entra en el grupo E. El grupo E son los que tienen la menor probabilidad de provocar daño hepático, pero al existir reportes de caso de elevaciones transitorias, no sería recomendable su uso en pacientes con enfermedad hepática crónica preexistente. Y esto, bueno, los xenócidos, sí hay muchos casos reportados de lesión hepática. Ahora, ¿qué es lo que dice LiverTox? Y esto me llamó la atención y se los puse aquí textualmente, entre comillas. Puede provocar daño hepático clínicamente aparente cuando se usa en dosis altas, pero no dice cuáles son las dosis altas, ni define las dosis altas, o por tiempos mayores a los recomendados, y tampoco define cuáles son los tiempos mayores a los recomendados.
me eché un clavado en la bibliografía que usa LiverTox para este capítulo y entonces me fui a revisar todos los casos reportados de daño hepático severo provocado por cenócidos. Leí todos estos casos que están viendo ahí. Y curiosamente todos esos casos que están viendo son en personas de más de 65 años que tenían alguna enfermedad crónica preexistente y casi todos fueron dentro de las primeras 2 semanas de uso. Entonces me llamó la atención que los casos donde LiverTox toma las referencias no se parecen a lo que están poniendo ellos en la recomendación, que dicen que en dosis mayores y por tiempos largos, y todos los casos que les presento aquí desde los 70s hasta 2019 son personas que los usaron por corto tiempo, en dosis habituales y que tenían más de 65 años. Entonces, considerando esta evidencia, no sería recomendado su uso en el paciente con cirrosis, porque sí, los casos que les presento ahí de daño hepatocelular fueron muy agresivos y varios de ellos desarrollaron falla hepática aguda provocada por cenócitos. Entonces, la evidencia es un poquito inconsistente, sin embargo los casos reportados sí fueron casos graves y están presentados durante más de 30 años. Y encontré un reporte de caso de hepatitis o de daño hepatocelular provocado por tratamiento por trimebutina. Este es un caso publicado en Francia. Sin embargo, cuando me metí a buscar este caso para saber qué platicarles, no encontramos absolutamente nada. En PubMed no aparece el DOI, no aparece el abstract, lo buscamos en SciHub, no lo encontramos, lo buscamos en Nexus, no lo encontramos. El enlace nos mandaba una base de datos europea que se llama EuroPMC, tampoco estaba ni siquiera el abstract, entonces no sabemos ni quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ni qué edad tenía, ni qué tipo de daño, no sabemos nada, pero está ahí en PubMed, yo se los presento así como lo encontré, pero no encontré absolutamente nada del caso en ningún idioma. Entonces, bueno, por eso lo puse al principio entre signos de interrogación. Un caso reportado, ¿qué le pasó? No sabemos. ¿Qué edad? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dosis? No tenemos idea. Entonces, les decía, en realidad lo pesado de esta charla fue la búsqueda. Fueron 2 semanas de búsqueda muy intensa para de verdad no dejarles nada fuera del tintero, pero encontramos poca evidencia. Entonces, nuestros puntos para llevar a casa es que en realidad los fármacos de uso más frecuente en gastroenterología tienen una capacidad verdaderamente baja de provocar lesión hepática. Ojo, no significa que no tengan efectos a otros niveles, pueden tener efectos neurológicos o renales o cutáneos, pero en cuanto a hígado son verdaderamente seguros. Dentro de los inhibidores de bomba, pantoprazol, según la evidencia que revisé, parece ser el que se asocia menos con probabilidad de daño hepático y es el más recomendado en pacientes con enfermedad hepática crónica preexistente. El subsalicilato de bismuto, por todos los casos revisados, está contraindicado en pacientes con cirrosis debido al alto riesgo de coagulopatía y lesión renal, y no se recomienda el uso de cenócidos en pacientes con hepatopatía crónica preexistente, pero, de acuerdo a los casos revisados, el daño se puede presentar en forma idiopática, de manera temprana, a dosis habituales y en individuos sanos. Algo que es muy importante es que yo les voy a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y su relación con DILI. Y es muy importante decir que han existido grandes cambios en los últimos años en relación al tratamiento con esto, porque hay nuevos biológicos. Yo recuerdo que cuando era residente pues había uno y ya. Y ahora, afortunadamente, existen muchas opciones de biológicos y de repente es un poco intimidante hablar de biológicos enfrente de toda la autoridad del doctor Kazuoki presente, pero sé que está de acuerdo conmigo en el sentido de que existen muchas opciones terapéuticas también ahora, moléculas pequeñas que nos permiten que hagamos un tratamiento personalizado y que llevemos a cabo este treat to target, que es precisamente el objetivo del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el objetivo principal en este caso, en la enfermedad inflamatoria per se, pues es la remisión clínica, la remisión endoscópica y la remisión histológica, y a todo esto le llamamos remisión profunda. La remisión molecular, pues todavía estamos ahí
veremos, a ver cómo la vamos a encontrar, pero desafortunadamente el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal implica costos elevados, problemas de acceso, efectos adversos, que eso de repente de los efectos adversos pues hace que nosotros tengamos miedo un poco de tratar a estos pacientes y a veces no queremos ni iniciar un inmunosupresor, pues menos un biológico o combinar un biológico con una molécula pequeña. Entonces es importante decir que aparte de todos estos efectos adversos que tenemos, pues también deberíamos buscar esta otra situación que le llamamos DILI. Afortunadamente es poco común con el tratamiento convencional y en general pues con todos los medicamentos que usamos, pero si no buscamos no lo vamos a encontrar. Entonces algo que es muy importante es que las PFHs deben realizarse en el seguimiento de estos pacientes sí o sí. Y muy probablemente es algo que nosotros no tomamos en cuenta, pero sobre todo en pacientes que cursan con alguna combinación de esquemas de tratamiento, pues es todavía más importante, dado que esta situación la podemos ver con un poco más de frecuencia. El DILI relacionado al tratamiento de la enfermedad inflamatoria, pues se puede presentar como se presentaría en cualquier otro medicamento, en patrón hepatocelular, colestásico o mixto, como ya lo platicamos. También puede tener una presentación aguda, asintomática o incluso puede llegar a la insuficiencia hepática aguda. La presentación aguda habitualmente es después de algunos días de que iniciamos el biológico, pero miren qué importante también es esto, que también se puede presentar meses después. Entonces, por esa razón es muy importante hacer el seguimiento en estos pacientes, porque estos pacientes pueden desarrollar daño hepático crónico si la elevación de las enzimas se mantiene alterada por un periodo de más de 6 meses, tomando un poquito como referencia pues a los pacientes que habíamos comentado. Por supuesto tenemos que hacer una evaluación adecuada del DILI en enfermedad inflamatoria, que es el abordaje del factor R y el RUCAM, que ya lo comentamos hace un momento. El pronóstico se establece a través de la ley de Hay, que ya sabemos que en estos casos la mortalidad es mayor, y las PFHs en cada consulta médica regular se deben hacer constantemente, y si no podemos en cada consulta médica, pues por lo menos cada 4 meses mínimo en estos casos, y en caso de encontrar estas alteraciones de estas pruebas en pacientes asintomáticos, pues la conducta recomendada será repetirlas mensualmente si las estamos viendo así, y por supuesto la evaluación de suspender el fármaco de sospecha. ¿Por qué? Porque decíamos que la primera línea de tratamiento de esta situación pues es quitar el factor agresor. Entonces aquí tenemos un problema, porque si le quitamos el medicamento al paciente pues podemos tener actividad inflamatoria, y eso es muy importante. De tal manera que, ¿qué hacemos cuando hay persistencia de anormalidades en estos casos? Bueno, pues hacer la evaluación que ya dijimos, como en cualquier otro caso. Aquí en este punto pues hay que solicitar autoanticuerpos, inmunoglobulinas, marcadores para hepatitis viral, estudios de imagen. Alguien le criticó mucho a Santino porque decía, pues le voy a tener que pedir todo esto, pero miren, al final de cuentas es muy posible que lo tengamos que hacer, por supuesto sin olvidar la historia clínica, ¿no? Entonces, de repente sí, estos pacientes tenemos que ir haciendo el descarte e ir solicitando todas estas pruebas de laboratorio, pero algo bien importante es de todo lo que hablamos ayer, que es síndrome metabólico y consumo de alcohol, y ahí lo estoy ejemplificando con esa imagen, y bueno, pues tenemos que investigar eso, ¿no? Entonces, no porque el paciente tenga enfermedad inflamatoria, tenga Crohn o CUSI, pues olvidemos que también tiene sobrepeso, que también es diabético, que consume muchos carbohidratos y que bebe alcohol. Entonces, eso es muy, muy importante. Si hablamos del tratamiento de primera línea, específicamente de la mesalazina, pues es el medicamento que usamos más frecuentemente. Lo podemos usar en varias presentaciones, oral y tópica, pero no existe ninguna diferencia en el tipo de presentaciones en relación al DILI. O sea, es lo mismo si lo embarramos que si lo tomamos, como sea, de todos modos se puede presentar, pero lo más importante es que la probabilidad es muy baja, y vean ustedes que la ocurrencia de estas anormalidades se puede presentar del 0 al 4%, ventajosamente se resuelve el problema muy rápidamente cuando quitamos la mesalazina, pero a ver, pues es el pilar del tratamiento de estos pacientes, así es que deberemos evaluar muy bien si la vamos a quitar o no, y si la vamos a quitar, pues la alternativa es la prednisona a dosis inicial de 40 miligramos y en las dosis de descenso como lo indican nuestras guías. También existen otros
otras situaciones como los corticosteroides sistémicos, que ya sabemos que tienen un papel clave para la inducción de la remisión, pero no para el mantenimiento. Los efectos de los esteroides pues, son bien conocidos por todos nosotros. Y algo muy importante es que uno de los tratamientos o uno de los objetivos más importantes en enfermedad inflamatoria intestinal es tener al paciente en remisión libre de esteroides. Entonces, recordemos, y seguramente les ha pasado que llegan pacientes con nosotros que están tomando esteroides por años incluso, y entonces llegan córtico-estropeados y ahí tenemos pues toda esta problemática. La ventaja de algunos corticoides de acción local, por ejemplo, como la budesonida, 9 miligramos al día, que no se debe usar por más de 8 semanas, que también hay pacientes que llegan con muchos meses tomando budesonida, pues es que tiene una formulación especial que hace que, bueno, vaya teniendo esta liberación poco a poco con un efecto de primer paso, como podemos ver en esta imagen, y por esa razón sus efectos adversos pues no tienen diferencia, porque ese efecto de primer paso hace que disminuyan los efectos sistémicos de los esteroides sistémicos. Sin embargo, no se ha demostrado asociación con DILI ni tampoco alteraciones de las pruebas de laboratorio con este producto. Seguimos hablando en primera línea, en el tratamiento de primera línea, y entonces pues vienen las tiopurinas, ¿no? Y todo el mundo las conocemos, y la tiopurina mayormente usada en enfermedad inflamatoria pues es la azatioprina, y no solamente en enfermedad inflamatoria, sino en general en hepatitis autoinmune, por ejemplo, también la usamos muy importantemente. Sirve esta no para la inducción de la remisión, sino para el mantenimiento de la remisión. Se puede usar en monoterapia o combinada con sobre todo con biológicos anti-TNF. ¿Y esto para qué sirve? Sirve porque disminuye la inmunogenicidad que generan los biológicos, y entonces disminuimos la formación de anticuerpos con la azatioprina en estos casos. Entonces, verán ustedes cómo la podemos usar tanto en monoterapia como en terapia combinada con biológico. El riesgo de DILI, vean ustedes, va de 3.7 a 13.3, se puede manifestar en cualquiera de sus espectros, como dijimos. Habitualmente es una reacción más idiosincrática, y el daño intrínseco depende en algunas ocasiones de la dosis y puede presentar este tipo de problemas, por ejemplo, dilatación sinusoidal, peliosis o incluso hiperplasia nodular regenerativa, que afortunadamente pues esto es menos frecuente, pero vean ustedes cómo esto se puede presentar en 3 meses y hasta 3 años posterior a esto, ¿no? Por esa razón no podemos evitar estar monitorizando las PFHs en todos los pacientes que toman azatioprina. Entonces esto es súper importante, echémosle siempre la lupa al hígado en estos pacientes. ¿Y cuáles pacientes van a tener más problemas con la azatioprina? Pues aquellos que tienen enfermedad de Crohn, que son más mayores de 60 años, que tienen sobrepeso y obesidad, y otra vez volvemos a todo el rollo de ayer. Tenemos que tomar mucho en cuenta la presencia de síndrome metabólico y obesidad. Parece ser que el factor protector es ser mujer, entonces menos problemas tenemos con las pacientes de género femenino, y en general pues el daño hepático por estas tiopurinas pues es benigno, autolimitado si quitamos el medicamento. Y hace un momento dijimos, bueno, lo podemos usar en terapia combinada con anti-TNF sobre todo, pero fíjense que el usarlo en terapia combinada no aumenta tampoco significativamente el riesgo de DILI, ni para la azatioprina ni para el biológico, entonces es muy importante. Y hablando de biológicos, pues bueno, tenemos a los anti-TNF, que todo el mundo los conocemos. Por ahí ven ustedes también a golimumab y certolizumab, que se han usado mucho menos pues, por efectos adversos importantes que tienen, y los más usados actualmente pues, es infliximab y adalimumab. Y este tipo de biológicos pues, tienen ciertos efectos adversos específicos que también son bien conocidos y que pueden estar relacionados más a las infusiones, sobre todo en el caso de infliximab. Sin embargo, vean ustedes cómo el daño hepático, ya sea colestasis o elevación de las transaminasas
en los anti-TNF va de un 2.5 a un 16%. Casi siempre es transitorio, leve y ocurre más frecuentemente después de la quinta infusión de Inflixi. Recordemos que el infliximab es un biológico quimérico que por ser quimérico precisamente tiene un buen porcentaje pues, de origen murino, y eso pues aumenta la inmunogenicidad. Entonces ese es el punto. Por esa razón pues se tiende a usar más frecuentemente pues en etapas agudas más que o en presentaciones graves más bien y severas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto se asocia a estos pacientes pueden presentar más DILI si se asocia a enfermedad inflamatoria de larga evolución, si están en monoterapia, por ejemplo, por eso ponemos la satioprina ahí, si tienen un índice de masa corporal elevado por enésima vez y esteatosis hepática también aumenta la probabilidad de esto, ¿no? Y algo que es muy interesante, muy bonito y que recientemente, ahí está la referencia sustentada, es que recientemente se ha publicado la nomenclatura y el diagnóstico en este tipo de hepatitis autoinmune like, es decir, se parece a la hepatitis autoinmune inducida por los biológicos anti-TNF, y vean ustedes cómo infliximab puede causar desde esto, o sea, DILI, y además positividad de los anticuerpos antinucleares, SMA, y uno dice, ah, caray, pues, y si tiene enfermedad inflamatoria intestinal y también tiene una hepatopatía autoinmune, pues, ¿cómo le hago, no? Entonces, bueno, pues tengo que descartarla. Y si queremos ser ortodoxos, pues tendríamos que hacer una biopsia hepática en todos los pacientes con sospecha de hepatitis autoinmune, porque es parte de los criterios de diagnóstico, de los criterios simplificados. Y vean ustedes cómo en la biopsia hepática podemos encontrar estos hallazgos, que es hepatitis de interfase, infiltrado mononuclear, que también los vemos en la hepatitis autoinmune per se, y entonces ahí viene nuestra confusión. Y entonces, ¿cómo le hacemos para saber si es hepatitis autoinmune DILI-like o si es hepatitis autoinmune como tal? Bueno, desafortunadamente no hay hallazgos patognomónicos, y hay un estudio que está aquí también abajo referenciado en donde parece ser que la fibrosis es lo que apoya más el diagnóstico de hepatitis autoinmune, porque ciertamente el doctor José Luis decía hace un momento, la velocidad de la fibrosis, es decir, la rapidez o el tiempo de fibrosamiento, si puedo usar ese término, en DILI pues es más lento, ¿no?, que en este tipo de situaciones. Entonces, si tenemos más fibrosis, pues probablemente estemos ante un caso de hepatitis autoinmune like inducida por anti-TNF, pero algo que es muy importante es que tenemos que tener usualmente una recuperación absoluta en estos casos, es decir, si pienso que mi paciente tiene hepatitis autoinmune inducida por el anti-TNF, le quito el anti-TNF, pero tenemos que tener la recuperación absoluta como criterio diagnóstico para decir, efectivamente fue por eso, ¿no? Y obviamente pues sustituir el biológico por un curso de esteroides adecuados. Y algo que es muy importante también decir es que múltiples medicamentos pueden inducir estos cambios que pueden ser indistinguibles de la hepatitis autoinmune, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Y ahora, si le quité el biológico, pues entonces ¿cuándo lo voy a reiniciar si lo suspendí? Y eso es un problema porque no existe un consenso sobre cuándo reiniciar un biológico en estos pacientes en los que se documentó un episodio de DILI. Suspender el medicamento inicial, por supuesto, es una estrategia, el manejo convencional con esteroides, considerar las tiopurinas, es decir, la satioprina como terapia concomitante, y esperar a realizar el cambio del biológico, de la línea de biológico, una vez que las PFH se hayan normalizado. Por lo tanto, no existe un episodio de tiempo mínimo necesario de espera para poder hacer esto, y todo esto nos lo va a indicar la clínica. Ahora también hay biológicos biosimilares, ¿no? También eso es algo muy importante, y eso estamos hablando en las instituciones públicas, en donde digo, afortunadamente existen. ¿Por qué? Pues porque lo pueden hacer más accesible, porque los pacientes pueden tener buena respuesta en este punto, pero fíjense cómo el intercambio de estos biológicos originales y los biosimilares aparentemente no afecta tampoco la presencia de efectos adversos, incluyendo el DILI. Entonces, por esa razón es que se han colocado en ese punto. Y vean ustedes que la necesidad de descontinuar el tratamiento con biológicos anti-TNF es excepcional. La verdad es que lo hacemos muy poco, y más bien habría que dirigir la atención a descartar
otras etiologías como lo que ya vimos, ¿no? Hepatitis autoinmune, hepatopatía por alcohol previa, síndrome metabólico, fibrosis asociada a disfunción metabólica. Hay otros biológicos, no solamente los anti-TNF, porque no los quiero poner como los feos, sino que los nuevos ahora, como los anti-integrina, como estos que estamos viendo aquí, y que el más usado es el vedolizumab, que está aprobado tanto para CUSI como para Crohn, afortunadamente pues afortunadamente no se ha relacionado pues con una situación frecuente de DILI, de hecho no es muy diferente, de hecho es la misma proporción pues que con el placebo, y vean cómo en el estudio, en el Gemini, solamente el 3.2% de los pacientes con CUSI y 4.7% de los pacientes con enfermedad de Crohn desarrollaron DILI, y no hubo necesidad realmente de suspender el medicamento porque al seguimiento las pruebas de funcionamiento hepático mejoraron. Los antiinterleuquina, por ejemplo, específicamente ustekinumab, que trabaja pues en la subunidad P40 de la interleucina 12 y 23, pues son medicamentos que han demostrado mucha eficacia tanto en enfermedad de Crohn como en CUSI, tanto en su fase moderada como severa. Afortunadamente los estudios clínicos correspondientes no han demostrado tampoco un aumento de DILI en estos casos. Recordemos que además también pues tenemos mucho menos tiempo usando este tipo de biológicos nuevos, y pues la verdad es que tampoco podríamos decir que tengamos mucho tiempo para poder hacer estos seguimientos. Y si seguimos con cosas nuevas, pues los anti-JAK, por ejemplo, como el tofacitinib, que aquí es bien importante decir que sí funciona bastante bien, pues su efectividad está bastante bien en CUSI, pero tiene un metabolismo que involucra el citocromo P450. Entonces aquí es muy importante, y más que considerar un DILI como tal, en estos casos más bien habría que ver la interacción de usar medicamentos que también usen esta vía del citocromo P450 si es que estamos usando tofacitinib. Upadacitinib, que apenas lo tenemos aprobado y que bueno, prontamente tendremos esa disponibilidad e indicación en enfermedad inflamatoria intestinal, pues todavía no tenemos una información disponible absoluta para esto. ¿Y qué hay si juntamos dos biológicos o un biológico y una molécula pequeña? Porque sí hay casos, O sea, hay casos de pacientes que definitivamente pues no tenemos una buena respuesta. El objetivo de esto pues es hacer un efecto sinérgico ahí en estos pacientes para poder mejorar la respuesta en ellos. Y bueno, la estrategia esta que estamos diciendo aquí, la verdad es que no aumenta tanto el riesgo de daño hepático, y aquí pues lógicamente son pacientes muy complicados que lo que queremos es tenerlos en remisión definitivamente para irnos. Conclusiones o gastropuntos, que me encantó la palabra que usa Toño Velarde. Estos son olviden que dice conclusión, dice gastropuntos. DILI está asociado, o más bien el DILI asociado al tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal puede representar un reto diagnóstico como ya lo vimos, ¿no? Hay que hacer todos estos descartes. La enfermedad inflamatoria por sí misma puede asociarse también a enfermedades hepáticas primarias tales como CVP y hepatitis autoinmune, que no hable nada de eso porque mañana hay un módulo específico que va a estar buenísimo de enfermedad inflamatoria intestinal, donde vamos a hablar precisamente de las manifestaciones hepáticas de la enfermedad inflamatoria. Adicionalmente, los pacientes pueden presentar condiciones que promueven el daño hepático, ya lo dijimos, esteatosis, obesidad, factores metabólicos, consumo de alcohol, y algo que es bien importante es esto que está aquí abajo, el tamizaje para infecciones ocultas, no solamente para tuberculosis latente, sino para hepatitis B. Es muy, muy importante hacer el tamizaje para hepatitis B en todos los pacientes que vamos a iniciar un inmunosupresor o un biológico. Finalmente, el riesgo de DILI en general es bajo, como lo ven ustedes, como ya lo platicamos extensamente, pero debemos considerarlo. Y el diagnóstico diferencial y la búsqueda de enfermedades hepáticas subyacentes es fundamental, y esto que está aquí en negrita. El monitoreo de las PFHs debe ser incorporado al manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desde el inicio de la evaluación de primera vez, y debe ser fundamental tanto al inicio como en cualquier momento del tratamiento y durante el seguimiento de en todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Y para empezar a hablar de este tema, pues vamos a ver cuál es la carga que tenemos actualmente mundial pues respecto al cáncer, ¿no?
En este mapa podemos ver cuáles son los porcentajes o las prevalencias de acuerdo a cada país de cáncer en general. Si nosotros vemos ahí, México se encuentra más o menos entre el 6 y el 8% de prevalencia de cualquier tipo de cáncer a nivel mundial. Pero si ven, hay países que están más anaranjados o menos anaranjados, pero todos con una prevalencia pues por arriba de 4% principalmente. Entonces esto se está convirtiendo, o ya se ha convertido a nivel mundial, pues en una carga importantísima de pacientes que pueden recibir tratamientos específicos para esta enfermedad. Si nosotros hablamos igualmente a nivel mundial, podemos ver, estas son cifras del 2020, donde si hablamos de cáncer de tipo gastrointestinal, podemos ver los más frecuentes ahí en incidencia y en mortalidad. En incidencia el cáncer colorectal, el de estómago, seguido el de hígado, esófago y páncreas. Ahí van a ver ustedes cuáles son las cifras, con sus respectivas mortalidades al lado derecho. Si hablamos de México, igualmente tratando de diferenciar los diferentes sitios que tenemos, pues el cáncer colorectal también ocupa el primer lugar, seguido del cáncer de estómago, seguido del cáncer de hígado, sin contar, al menos en esta bibliografía, con cifras en cuanto al de esófago, pero sí en el de páncreas, que está ahí en el quinto lugar. Vemos que coincide más o menos con las cifras a nivel mundial, lo que tenemos nosotros en México, y estos son ya entrando, digamos, en los tratamientos que se van a proveer para pacientes a quienes se les diagnostique algún cáncer de tipo gastrointestinal, el porcentaje de pacientes que pueden estar sometidos a quimioterapia. Si vemos ahí, 45% de los pacientes que tienen cáncer de esófago van a recibir quimioterapia en algún momento de su enfermedad, luego el de recto 42%, estómago 35%, colon 31%, páncreas 28% e hígado 24%. Eso no es porque no les ofrezcan el tratamiento a todos los pacientes. Probablemente, hablando de los porcentajes que faltan aquí o el resto de los pacientes, tal vez es porque son pacientes que ya no entran en esa fase de tratamiento, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el tratamiento de cáncer parte de algo que podemos decir es como un pesimismo esperanzador, ¿no? Muchos pacientes que no van a entrar en tratamiento o que cuando entran en tratamiento probablemente tengan un pronóstico ya más malo, ¿no? Estas son digamos las curvas con el paso de los años de los diagnósticos de cáncer, igualmente a nivel Estados Unidos, esta cifra. Esto está publicado en el 2023 y como podemos ver, conforme avanzan las décadas, sí hubo algunas incidencias que fueron incrementadas por ahí de los años 80, los años 90. Actualmente entramos como una meseta de diagnósticos nuevos de cáncer, sin embargo, pues podemos ver que las cifras se han mantenido con el paso de los años, es decir, pues seguimos estando sometidos, aunque la mortalidad en teoría es más baja, las incidencias se mantienen más o menos parecidas a décadas pasadas. Hablando de DILI, ¿sí? Esto ya es algo que se mencionó de forma superficial. Hablamos de los tipos de DILI, ¿no? Y aquí lo que tenemos que destacar es que los agentes antineoplásicos van a estar incluidos en los mecanismos intrínsecos o directos del DILI, y también van a estar en este tercer tipo de DILI, que es el DILI indirecto. El DILI indirecto tampoco va a ser predecible o va a ser parcialmente predecible, no va a ser relacionado a la dosis, y el mecanismo de acción de los fármacos es el que afecta de forma indirecta al hígado o al sistema inmune. Es decir, hay ejemplos, por ejemplo, en el que los fármacos pueden causar esteatosis hepática que provocan aumento de peso, aumentan el riesgo de dislipidemias, aumentan la resistencia a insulina y esto puede hacer que el paciente desarrolle esteatosis hepática y eventualmente alteraciones en el perfil bioquímico a nivel hepático, y lo podemos realmente catalogar como un DILI indirecto, o reactivación de hepatitis virales, como lo dijo el doctor Nicolás, o incluso daño hepático inmunomediado, como igualmente lo mencionó el doctor Nicolás. Aquí en esta categoría también van a entrar varios de los antineoplásicos que podemos llegar a utilizar. Hablamos también del índice R. Aquí lo que quiero es destacar, a pesar de que dijimos que era muy importante calcular este índice R, hay que recordar que a pesar de que la literatura dice que tenemos que reconocer cuál es el patrón porque eso nos da una pista
de cuál puede ser el medicamento que está implicado en la generación del daño hepático, es importante reconocer que este comportamiento puede no mantenerse durante el curso de la enfermedad, es decir, el comportamiento en cuanto a la colestasis o en cuanto al patrón de hepatitis puede cambiar en el curso de la enfermedad, por lo tal nos sirve como algo informativo, mas no tenemos que orientar todas nuestras decisiones solamente en el índice de R. Hablando de la quimioterapia, los primeros fármacos que se conocen a nivel de quimioterapia se desarrollaron por ahí de los 40s. A partir de los años 80 el tratamiento de quimioterapia estaba ya dirigido a algunos tipos de cáncer y en la actualidad en lo que vamos pues es en los inhibidores de punto de control, no es lo más nuevo que tenemos. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, el cáncer representa una enfermedad que es como si fuera una lucha contra el tiempo, ¿no? La carga individual, la carga social, la carga para los servicios de salud, esto lo vuelven algo que genera, digamos, como les digo, este pesimismo esperanzador en los pacientes que hacen que se desarrollen más fármacos cada vez para el tratamiento de esta enfermedad que es muy pesada a nivel social. La velocidad, por lo tanto, con la que se desarrollan los medicamentos, se aprueban y se distribuyen, pues obviamente vuelve a estos fármacos más susceptibles de causar daños a nivel de otros órganos. Si se fijan, por ejemplo, esto no es acerca de quimioterapia, pero en estos años, entre 1962 y el 2002, 15% de los fármacos que fueron retirados del mercado fueron a causa de hepatotoxicidad. Si esto lo trasladamos a los medicamentos quimioterapéuticos, pues probablemente con la velocidad con la que se desarrollan van a hacer que se retiren incluso algunos antes de ser sometidos a pruebas a fase 2, a fase 3 o incluso ya a fases comerciales. Afortunadamente las reacciones a nivel hepático de los medicamentos pues son poco frecuentes, pero tenemos que saber reconocerlas. Estos son los fenotipos que podemos nosotros tener con los medicamentos quimioterapéuticos. Se fijan, los fenotipos pueden ser necrosis aguda, hepatitis aguda, colestasis, patrones mixtos, esteatosis en el mecanismo indirecto, trastornos venoclusivos, causantes de fibrosis hepática como el metotrexate, causantes de isquemia a nivel hepático o incluso las hepatitis inmunomediadas que ya nos hablaron un poquito de ellas. Son ejemplos de medicamentos, no vamos a ahondar en eso, pero muchos de los medicamentos comunes que utilizamos como quimioterapéuticos pueden causar cualquier fenotipo de los que les estoy mencionando. ¿Qué tenemos que hacer una vez que tenemos, digamos, un paciente al que le vamos a dar un tratamiento, en este caso un tratamiento quimioterapéutico? Pues tenemos que primero identificar que ese paciente está desarrollando un cuadro de DILI, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, saber que no hay pruebas diagnósticas ni marcadores bioquímicos objetivos para que yo pueda decir contundentemente en algún punto de la enfermedad que esto es DILI. Tenemos que saber que las presentaciones clínicas son variables, es decir, que no es un solo patrón el que me va a orientar a DILI y que cuando ocurren alteraciones en la bioquímica hepática, en oncología hay que tener algo bien importante que son los diagnósticos diferenciales. Lo que habíamos platicado del RUCAM, ¿no? O sea, tiene que ser primero la exposición al medicamento y posteriormente el desarrollo de alteraciones a nivel de la bioquímica hepática. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son el resto de los factores de riesgo porque los pacientes con cáncer no solamente tienen cáncer, o sea, los pacientes con cáncer probablemente son pacientes que tienen diabetes, probablemente son pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, hipertensión, etcétera, y están sometidos tanto a otros factores de riesgo para el hígado como a otros medicamentos que también pudieran tener alteraciones a nivel hepático. Obviamente tenemos que excluir otras causas y tenemos que tener documentado a nivel de la literatura médica que se ha reportado algún tipo de daño hepático por este fármaco del que estamos sospechando. Esto lo podemos hacer en bases de datos como LiverTox, como el doctor Raúl nos mostró. Las particularidades de los pacientes con cáncer es algo que probablemente otros pacientes también van a tener, pero las particularidades con los pacientes con cáncer es la heterogeneidad de los tumores, ¿no? Los tumores pueden presentarse en cualquier sitio y obviamente esto va a hacer que puedan afectar de manera directa o indirecta por metástasis o por alguna otra cosa vascular, etcétera, al hígado, ¿no? Las comorbilidades que ya mencioné, obviamente las terapias complementarias o alternativas, hablamos de herbolarias, ¿no?
El tratamiento del cáncer finalmente pues va a poner a la gente en una posición bien diferente en la que van a tomar cualquier tipo de terapia que le ofrezca un vecino, un amigo, etcétera, y pueden estar sometidos a más riesgo de herbolaria, dosis altas de medicamentos que están aprobados como terapias de rescate, combinaciones de fármacos y, lo que dijimos previamente, nuevos fármacos. Pero además de esto, alteraciones a nivel estructural, metástasis, obstrucción de las vías biliares, insuficiencia cardíaca, que también pueden ser un factor que altere la bioquímica hepática. Por lo tanto, los pacientes con cáncer, como todos los demás, son pacientes únicos, pero que van a estar sometidos a este tipo de factores que tenemos que tomar en cuenta. Dentro del diagnóstico diferencial, pues todos los que ya mencionamos, ¿no? Tenemos que saber si el paciente toma o no toma alcohol, si tiene alguna reactivación, alguna enfermedad no detectada, como hepatitis virales, hepatitis bacterianas por la inmunosupresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, trastornos oclusivos o daño isquémico a nivel hepático. Cada una de estas pruebas nos puede orientar, como dijimos, con una adecuada historia clínica, pero con las peculiaridades, ¿no? Aunque hagamos gastar al hospital, pues tenemos que pedir todas estas pruebas. Dentro del monitoreo y la revaloración del medicamento, esto también es una peculiaridad del cáncer, ¿no? Si yo le estoy ofreciendo a un paciente una terapia en cuanto a cáncer, voy a tener que llegar con ese paciente y le voy a decir, ¿qué crees? Tu medicamento sí está funcionando, pero te dañó el hígado, ¿no? Entonces, dependiendo del punto de partida que tengamos en cuanto a la enfermedad, en cuanto al avance de la neoplasia, pues es obviamente que podemos actuar de forma más libre o de forma más limitada. En este caso, pues primero lo que tenemos que hacer es descartar cualquier otro tipo de causa de daño hepático, ¿no? Si tiene el paciente, como dijo el doctor Nicolás, cumple con las leyes de HAI, pues este paciente no le tenemos que reiniciar ese medicamento. Si el paciente no las cubre, pues hay que ver si existe alguna otra terapéutica que le sirva al cáncer de ese paciente. Si sí, pues tengo que considerar cambiárselo para evitar reexponerlo al fármaco que estoy pensando que le causó el DILI. Si el paciente no existe alguna otra terapia, pues es en el paciente en el que voy a tener que considerar todo su entorno para ver si ese paciente es candidato a reexponerlo a este fármaco. Obviamente se le tiene que informar a este paciente que el fármaco puede causar la misma consecuencia o incluso consecuencias más graves a nivel hepático. Estos pacientes pues van a ser los que tenemos que reexponer, en donde no haya terapias alternativas, en donde el paciente esté consciente de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y en el paciente en el que las comorbilidades pues nos permiten reexponerlo a este tipo de fármacos. Y hablando de una de las cuestiones controversiales, pues hacia los medicamentos que hace poquito nos preguntó la doctora Mónica, bueno, pues les presento unas tablas en las que quiero que nos enfoquemos principalmente en los circulitos. En los circulitos verdes son los únicos fármacos de todos estos estudios que en teoría han demostrado tener alteraciones en la supervivencia, es decir, han tenido mejoría en la supervivencia. Fijan aquí en esta tablita, pues solamente son 5 de ellos. Todos los demás solamente me dicen que disminuyen o modifican las pruebas de función hepática, lo cual pues es tal vez el mejor surrogado que tenemos, que nos da tranquilidad a nosotros como médicos que vayan bajando las bilirrubinas, que bajen las transaminasas, que baje la colestasis o la hepatitis. Sin embargo, es solamente un surrogado, no nos dice que está mejorando realmente nada a nivel hepático, ¿no? Lo de supervivencia, pues solamente son esos que ven en verde, y los que dicen que no son significativos son los 2 rojos que ven ahí, de entre todos estos ensayos que se han hecho de diferentes mecanismos metodológicos. Igualmente, aquí en medicamentos anticolestásicos, pues son los rojos, aquí no tuvimos ningún verde, es decir, ninguno de estos ha demostrado tener mejorías en la supervivencia, algunos de ellos mejoría en cuanto a las pruebas de función hepática, pero los que están en rojo o no se conoce cuál es el beneficio o no demostraron tener ningún beneficio. Igualmente en estos, aquí vienen los inmunosupresores como los glucocorticoides, en el cual solamente uno de los estudios reportados en este estudio demostró mejorías en la supervivencia y mejorías en la estancia hospitalaria, más todos los demás, pues solamente mejorías en cuanto a las pruebas de función hepática o ninguna diferencia significativa. Así los mensajes para llevar a casa, bueno, pues lo que he insistido mucho, ¿no? La complejidad del cáncer cambia la perspectiva del DILI, el pronóstico que le estamos ofreciendo inherente al cáncer a nuestro paciente,
las nuevas terapias que existen, las comorbilidades, las preexistencias, entre otras, tenemos que tomar en cuenta que estamos teniendo diagnósticos más o menos estables por año o por décadas de cáncer. Sin embargo, hay una tasa creciente de supervivientes. Conforme más terapias tenemos, más supervivientes tenemos y por lo tanto tenemos más pacientes expuestos a este tipo de reacciones adversas. Los mecanismos de generación de daño hepático por la quimioterapia pues van a ser múltiples, pueden coexistir incluso entre ellos, sobre todo en los pacientes que tienen terapias combinadas, y el diagnóstico diferencial es el que me va a permitir ofrecerle a mi paciente lo mejor en ese momento difícil de su vida en el que le estoy ofreciendo un tratamiento pues, con mínimas o moderadas esperanzas en su diagnóstico, pero tratar de no quitarles esos medicamentos si no tenemos completamente documentado qué es lo que está causando el daño a nivel hepático. Muchas gracias. Origen y diseminación de las enfermedades infecciosas. Identificó el virus de la hepatitis B y posteriormente desarrolló su vacuna. Podemos ver que desde el 2010, por eso se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis el 28 de julio. ¿Y por qué voy a ello? Porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues está el plan de eliminación de las hepatitis virales para el 2030. La verdad es que México creo que está muy lejos y muy distante de lograrlo. Algunos países como Dinamarca, España lo han estado logrando, pero no hay que dejar pasar que también tenemos que ir a la batalla contra la hepatitis B. Dentro de la epidemiología, pues sabemos que es alta, sobre todo en los países asiáticos y en el continente africano. Asimismo, es intermedia en menos del 5% en algunos países de Europa Oriental, Australia y América del Sur. Y si se dan cuenta, para América Latina, sobre todo en México, pues es menor del 1%. Tenemos sobre todo que han hecho algunas seroprevalencias de antígeno de superficie de virus de hepatitis B y anticore de virus de hepatitis B en México y Latinoamérica, y podemos observar que en México del 0.1 a 1.4 puede ser la seroprevalencia del virus. Todos sabemos que actualmente el virus de la hepatitis C tiene cura, pero ¿por qué el virus de la hepatitis B no tiene cura? Podemos observar que desafortunadamente este virus entra sobre todo a la cadena covalente cerrada de este virus, o sea, de forma interna. Y esto hace que sea más difícil su curación a comparación del virus de hepatitis C, que está, si se dan cuenta, lo que es en el citoplasma de la célula, y que finalmente también el HIV no tiene cura por la misma situación que pasa con el virus de hepatitis B. Todo va enfocado sobre todo a nuevas estrategias antivirales destinadas a lograr una cura, y esto va en marca sobre todo para disminuir sobre todo la carga viral del DNA, sobre todo esta carga. Asimismo, algunos fármacos que van sobre todo plasmados en la replicación, inhibiéndola, reducir sobre todo el antígeno de superficie, que esa es la meta fundamental, y sobre todo algunos medicamentos que van sobre todo a una simulación inmune y que puedan tener sobre todo alguna respuesta viral o una supresión, y que hay algunas terapias sobre todo que van sobre todo contra el antígeno y el anticuerpo de superficie del virus de hepatitis B. Y a continuación pues vamos a ver algunos sobre todo cosas importantes cuando iniciar el tratamiento del virus de la hepatitis B, y ahí iremos sobre todo desarrollando la historia de los fármacos, cuáles podemos usar actualmente y que ya están disponibles en México y los que se están estudiando. Todos conocemos que debemos de iniciar el tratamiento de virus de hepatitis B en pacientes que tienen fibrosis significativa. ¿Qué quiero decir? Que van desde F2 a F4, todos los pacientes con cirrosis hepática o que tengan historia familiar de carcinoma hepatocelular, un riesgo alto de transmisión y de reactivación, manifestaciones extrahepáticas y de acuerdo a la edad, si tienen antígeno E positivo en mayores de 30 o antígeno E negativo arriba de 40 años. Tenemos que enfocarnos que los criterios, sobre todo para el virus de hepatitis B, vemos sobre todo que para antígeno E la carga debe de ser mayor a 20.000, con elevación de la ALT más de 2 veces del límite normal,
y para antígeno negativo, pues mayor de 2000 de la carga viral, también con elevación de la ALT2 arriba del límite normal. Hay que considerar cuál es la normalidad de la ALT. Para hombres es de 35 y para mujeres de 25. Entonces es importante que revisemos sobre todo las pruebas de funcionamiento hepático de nuestros enfermos, porque algunas veces las referencias van de acuerdo a cada laboratorio, pero a nivel sobre todo americano y mundial, estos son los niveles que debemos de tomar en consideración. La mayoría de las decisiones de tratamiento pues van a depender mucho de la carga viral y de los niveles de la ALT. Podemos ver que en enfermos que tienen antígeno E positivo pueden estar en una fase inmunotolerante, que quiere decir que tienen niveles altos de la carga viral, pueden ser jóvenes y sobre todo pues son pacientes que tenemos que estar monitorizando porque tienen la ALT en niveles normales. Pueden ahí mismo entrar a una fase inmunoactiva, que pueden tener también alteración de una carga viral alta o baja, pero también tienen alteración de la ALT y se deben de tratar. Para el antígeno E negativo pueden ser un portador inactivo, que pueden tener una carga viral baja, indetectable, y sobre todo una elastografía menor de 7 kilopascales, o sea, son pacientes que no tienen fibrosis y que debemos sobre todo de monitorizar. Y pacientes que pueden ser un mutante precore, donde pueden tener sobre todo DNA y ALT sobre todo elevadas, pero son pacientes que también tenemos que llevar al tratamiento. Este cuadro ya viene traducido sobre todo de la guía europea del tratamiento del virus de hepatitis B y podemos ver sobre todo que este grupo de enfermos tenemos que pedirle siempre completo el panel viral de hepatitis B. Muchas veces pedimos solo el antígeno, nos sale positivo, tenemos que pedirle todo el panel viral para estar seguros si estos pacientes pueden ser un antígeno E positivo o un antígeno E negativo, porque de eso también va a depender si son pacientes que tenemos que llevar seguimiento o tratar. En la primera fase, donde tenemos que son antígeno E positivo, una infección crónica, que pueden estar sobre todo con antígeno de superficie alto, un antígeno E positivo, carga viral alta, ALT normal, pues la progresión de la enfermedad puede ser baja y el tratamiento no está indicado. Si en cambio nuestro enfermo está sobre todo con un antígeno E positivo, una hepatitis B crónica, en donde tenemos también el antígeno E positivo, pero tiene también positividad al antígeno E, al antígeno de superficie, carga y la ALT elevada y enfermedad moderada severa, son enfermos que deben de estar tratados. ¿Por qué? Porque tienen una progresión de la enfermedad elevada. Asimismo, antígeno E negativo, infección crónica, un portador inactivo, donde tiene bajo el antígeno de superficie y el antígeno E, carga menor de 2 unidades por mililitro, ALT normal, la enfermedad no tiene ninguna, pues la progresión de la enfermedad es muy baja, no está indicado tratar, y ya en pacientes con antígeno E que está negativo, que tiene también un antígeno de superficie intermedio, un antígeno E negativo con más de 2 millones de carga y ALT elevada, pues son enfermos que también tienen una progresión alta y que deben de ir a tratamiento. ¿Por qué tratar a los pacientes? Nosotros nos debemos de enfocar sobre todo a prevenir la calidad de vida y prevenir sobre todo la progresión de fibrosis a cirrosis y sus complicaciones, y recordar que es de estos virus carcinogénicos que aunque no tengan cirrosis pueden desarrollar carcinoma hepatocelular y la muerte. Por lo tanto, la decisión de tratar va a depender mucho del estadio de la fibrosis. Hoy en día tenemos métodos no invasivos muy fiables para poder diagnosticar desde una fibrosis leve a fibrosis avanzada y cirrosis. El grado de la enfermedad, ya vimos que es importante la determinación de los niveles de ALT, ver siempre si está positivo o negativo el antígeno E, la carga viral y sobre todo si tienen alguna historia familiar de carcinoma hepatocelular. Y recordar que todos los pacientes cirróticos deben de ser tratados para virus de hepatitis B. Los criterios de valoración clínicos de la terapia los podemos observar en esta diapositiva. Todos los pacientes tienen que tener supresión o llegar a negativizar el ADN del virus de hepatitis B. Todos deben de llegar a normalizar la ALT, y ahorita vamos a ver más adelante por qué es importante que estos pacientes la tengan de parámetros normales, perder sobre todo el antígeno E del virus de hepatitis B, porque esto también nos puede representar un control inmune parcial de la infección crónica,
y la pérdida del antígeno de superficie, que es nuestra meta final, que esto nos va a indicar que hay una supresión profunda de la replicación viral y la expresión de la proteína del virus. ¿Por qué es importante que estos pacientes normalicen la ALT? Porque se han visto, sobre todo este estudio, que es de una corte de Corea de 12.486 enfermos que no tenían cirrosis, que entre más elevada tengan, sobre todo la ALT más de 40 unidades por litro, pues se puede correlacionar con la mortalidad relacionada a complicaciones de enfermedades hepáticas. Asimismo, en esta misma corte de pacientes podemos observar que si estos pacientes tienen los niveles de ALT por debajo del límite normal o normales, el riesgo de complicaciones es muy baja, comparado con aquellos que tienen de 2 a 6 veces la elevación de la ALT, en donde el riesgo de complicaciones es más elevada, y si podemos ver con estas curvas, la P es significativa. El objetivo también puede estar alcanzado con terapias actuales. Unas de ellas son sobre todo los nucleótidos análogos de largo plazo, y que el punto final sobre todo es tener una carga del virus negativa. Y por lo tanto podemos observar aquí todos los blancos de las terapias aprobadas actualmente. Podemos tener en primer lugar los inhibidores de transcriptasa inversa, análogos nucleósidos, entecavir, TAF y tenofovir y TDF, en donde también podemos observar también algunos medicamentos de inmunidad adaptativa, como el interferón, que se utilizaba sobre todo en aquellos pacientes jóvenes inmunotolerantes, y tenemos sobre todo en algunos medicamentos que se están estudiando de inmunidad innata, que actúan sobre todo a nivel de las células NK o algunas otras células. La historia ha ido desde 1998, desde la lamivudina, adefovir, interferón, entecavir, podemos ver telvibudina, tenofovir, y actualmente en México ya tenemos tenofovir alafenamida, que desde el 2016 ya está aprobado. Las guías nacionales e internacionales sobre todo nos indican que el tenofovir alafenamida pues es uno de los tratamientos de preferencia para la hepatitis B crónica. Podemos ver de acuerdo a las guías europeas, americanas. Asimismo, también la Asociación Mexicana de Hepatología publicó estas guías clínicas de hepatitis B. Está una de los autores, está aquí principalmente la doctora Fátima, que participó muy arduamente en ello, y que sobre todo las recomendaciones se enfocan a que todos los pacientes deben de ser tratados con análogos nucleótidos. Antiguamente todos los pacientes a lo mejor los teníamos tratados con entecavir o a lo mejor algunos con ellos con TDF, y que realmente cuando hay que cambiar estos dos análogos nucleótidos a estos nuevos medicamentos como el tenofovir alafenamida. De acuerdo a la guía americana, nos dice que aquellos pacientes que tengan sospecha de disfunción renal o en alguna enfermedad ósea, o sea que tengan osteopenia, osteoporosis, lo ideal es suspender el TDF y sustituirlo por TAF. Y sobre todo, pues tener en cuenta algunas resistencias de medicamentos. De acuerdo a la guía europea, donde se recomienda cambiar a TAF, edad más de 60 años, que también tengan enfermedad ósea, que tengan uso de drogas también que empeoran la densidad ósea, historia de fragilidad, osteoporosis o alguna disfunción renal, albuminuria, proteinuria, o que estén en tratamiento con hemodiálisis. Afortunadamente, todos estos análogos nucleósidos tienen una alta barrera de resistencia. Podemos ver sobre todo en el cuadro rojo como para TDF y TAF tenemos cero resistencias, o sea que son medicamentos muy seguros de utilizar. Hay algunos estudios en vida real, sobre todo si ustedes tienen pacientes que tienen alguno de estos análogos nucleósidos y los quieren pasar a TAF, es muy seguro hacerlo, y podemos ver estos estudios prospectivos con 261 pacientes que los cambiaron a este análogo nucleótido, 12 meses de terapia, y podemos ver la comparación de basal que tenían antes de entecavir, que mejora también lo que es la carga viral 97%, asimismo antes y después que estaban con adefovir también mejoran al 100%. También es muy seguro utilizar sobre todo estos medicamentos si son pacientes que tienen entecavir y los podemos pasar a TAF, en donde
podemos observar que no empeora, sobre todo mejora más lo que es la tasa de filtración glomerular. Podemos ver la basal de 92% de la carga viral y como a la semana 48 tiene 96% con una P significativa y a la semana 96 hasta de un 97%. Realmente este cambio de Entecavir a TAF pues aumenta sobre todo lo que es la supresión viral de este grupo de pacientes sin tener ningún reflejo en la función renal. ¿Y qué pasa? Sobre todo también midieron lo que es la función renal en este grupo de pacientes. Este también es un estudio que es un fase 2, en donde midieron sobre todo la eficacia de estos pacientes para ver el deterioro renal, en los cuales pueden observar que la carga viral sigue igual en ambos grupos de pacientes cuando estaban de Entecavir y pasaron a TAF, igual la normalización de las transaminasas. Pero también hay algunos estudios que están sobre todo reportados en pacientes que son cirróticos. Tenemos esta corte en donde vemos la eficacia y seguridad de cambio de tenofovir a lafenamida en pacientes con hepatitis B e insuficiencia hepática. Podemos observar que eran pacientes Child-Pugh A, B y C, y de ellos podemos ver la eficacia sobre todo de la negativización de la carga viral en 100% y el 81% de ellos mejoraron sobre todo los niveles de ALT. Mejoró sobre todo la insuficiencia hepática, se mantuvo la supresión viral y como vimos mejoraron las transaminasas. Está otro estudio, sobre todo un estudio abierto de eficacia y seguridad también en estos pacientes, en mundo real. Este es un estudio de la Unión Americana en donde se evaluó también lo que era la carga viral, pacientes que estaban tratados sobre todo con tenofovir a lafenamida, que podemos observar cómo mejora la carga viral en un 97 y 94% y que también mejoraron los niveles de transaminasas. Pero hay algunas situaciones especiales que no hay que pasar de alto, sobre todo algunos temas controvertidos en la disponibilidad de los nucleótidos análogos y sobre todo en aquellos que tienen una alta barrera de resistencia como el Entecavir, TDF y TAF. Y algunos grupos especiales son pacientes que a lo mejor ya están tratados, pero aún así siguen con una viremia persistente de bajo nivel y que pueden tener un efecto también diferencial si alguno de estos tres análogos nos predispone más al desarrollo de carcinoma hepatocelular. Y veremos lo primero que es viremia persistente de bajo nivel. La viremia persistente de bajo nivel tiene sobre todo esta definición, que es una carga viral detectable pero menor de 2 unidades por mililitro después de 48 a 96 semanas de tratamiento con un análogo nucleótido y que en estos pacientes hay que verificar si están cumpliendo con el tratamiento. Podemos ver aquí que casos representativos de la definición de la viremia de bajo nivel, como pacientes que tienen una respuesta virológica mantenida pueden tener sobre todo ningún tipo de problemas, pero que estos pacientes que pueden tener viremia de bajo nivel pueden tener de forma persistente la viremia o pueden tener sobre todo de forma intermitente elevación de la carga viral. Y este estudio nos demuestra que estos pacientes que tienen viremia de bajo nivel, que están tratados con Entecavir y que se pasan o se hace un switch a tenofovir a lafenamida, tienen muy buena respuesta. El 20% de estos pacientes que recibieron este análogo, si se dan cuenta, es un estudio prospectivo, los cambiaron de Entecavir a TAF y podemos ver que fue muy seguro en comparación con Entecavir y podemos ver la respuesta viral y sobre todo la normalización de la ALT con una P significativa después de 24 semanas de tratamiento. Asimismo, hay algunos otros estudios en China, 2 cortes prospectivas, en donde igual estaban tratados con Entecavir, se les cambió a TAF y podemos ver que a 48 semanas estos pacientes tienen muy buena respuesta en la carga viral, asimismo normalización de la ALT a las 24 semanas y en el otro estudio del americana, del estudio del hígado, después de 48 semanas también la respuesta fue buena para carga viral y normalización de la ALT. Asimismo, hay algunos otros estudios como este, que es un estudio prospectivo de 247 pacientes que fueron tratados igual con Entecavir y se pasaron a TAF, y donde se vio también que hubo buena respuesta en los resultados virológicos y bioquímicos en estos pacientes de viremia de bajo nivel.
¿Y qué hacer con estos pacientes que están en tratamiento? Lo ideal es siempre preguntarles si están tomando de forma adecuada y diario su tratamiento. Si hay fibrosis avanzada, o sea, un paciente que tiene F3 o F4, lo ideal es cambiarlo a algún análogo nucleótido, que quiero decir, si están a lo mejor con TDF o están con entecavir, hay que pasarlos a TAF. Y si son pacientes que no tienen fibrosis avanzada o no son cirróticos, pueden continuar con su mismo análogo nucleótido. Usando sobre todo entecavir, pues siempre considerar cambiarlo a TDF o a TAF. ¿Y qué recomiendan las guías clínicas? La guía americana, lo ideal es continuar con la monoterapia independientemente de los niveles de ALT. La guía europea recomienda que si hay una carga viral que va de 69 a 2.000 unidades por mililitro, lo ideal es cambiar o agregar algún análogo nucleótido. Y aquí podemos ver que el riesgo de viremia de bajo nivel pues es mayor, sobre todo con entecavir comparado con TDF y TAF. Eso quiere decir que podemos ver en este cuadro que está a su lado izquierda como el riesgo de entecavir es mayor para tener niveles de bajo nivel comparados con el puntito amarillo que es de TAF y el naranja que es de TDF, que es menor el riesgo de acuerdo al OR ajustado para el riesgo de viremia de bajo nivel. Sobre todo, terapia a largo plazo a 8 años también con TDF es efectiva en pacientes con hepatitis B crónica. Estos dos estudios también fueron dobles ciegos aleatorizados, en donde podemos ver pacientes con antígeno E negativo y positivo, en donde podemos ver que la respuesta para la carga viral es hasta el 99%, de 97% para antígeno E negativo y sobre todo que pueden tener una seroconversión o pérdida sobre todo del antígeno de superficie pues de 12 a 13% de este grupo de pacientes tratados. Lo ideal en todos los pacientes que tienen virus de hepatitis B es ver la seguridad renal, sobre todo estos pacientes pueden tener algunas manifestaciones extrahepáticas. Lo ideal es que todos los análogos nucleótidos pues se excretan por vía renal, sobre todo en el túbulo proximal, y que la Adefovir y el TDF pues se han asociado a más riesgo de nefrotoxicidad. Puede aumentar hasta un 3% la creatinina frente a un 1% al quinto año de tratamiento. Y algunos mecanismos de nefrotoxicidad, tanto de Adefovir, tenofovir, TDF, y que sobre todo actúan a estos receptores del túbulo contornado proximal de OAT1 y OAT3. También aquí podemos observar cómo la comparación de TAF y TDF con una P significativa, que quiere decir que los pacientes que tienen algún problema renal, pues lo ideal es pasarlos a TAF. También tenemos que ver en estos pacientes, porque el virus de hepatitis B por sí mismo puede afectar el sistema esquelético, puede haber una deficiencia de vitamina D hasta en un 82%, por lo tanto, pues tenemos que ver que algún efecto del análogo nucleósido a nivel del túbulo proximal renal y la fosfoturia, pues pueden ver relacionado con disminución del metabolismo óseo y por lo tanto es importante tener algún otro medicamento como el TAF para mejorar sobre todo la cuestión ósea y que no tengan más pérdida de densidad ósea. Podemos ver aquí también estudios en donde demuestran que el hecho de estar con tratamiento con TAF también aumenta que estén más estable la densidad ósea en este grupo de pacientes. ¿Existe algún efecto diferencial en algún análogo nucleótido para el carcinoma hepatocelular? Podemos ver este metaanálisis, son 11 estudios observacionales, sobre todo a nivel asiático, con 42.939 enfermos con virus de hepatitis B, y tenemos sobre todo aquí tanto pacientes tratados con TDF y entecavir, y podemos ver la incidencia acumulada de desarrollo de carcinoma hepatocelular que es mayor en pacientes que están tratados con entecavir. Podemos ver que, sobre todo si estos pacientes son tratados con TDF, pues puede tener 23% menos riesgo de presentar carcinoma hepatocelular comparado con entecavir, por lo tanto, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hay de nuevo de acuerdo al Congreso Europeo para el Estudio del Hígado? Hay muchos estudios, nada más les voy a presentar dos interesantes. Hay sobre todo estas nuevas moléculas que tienen una actividad antiviral, sobre todo de forma central en el virus, lo mencionan como una VH3733-011, en donde ellos trataron pacientes de 18 a 65 años
que tenían antígeno E positivo y también antígeno E negativo, pacientes que no tenían fibrosis y se dan cuenta de F0 a F2, y de estos tres hicieron 3 grupos aleatorizados y compararon las dosis del medicamento. Ellos midieron la seguridad y sobre todo la farmacocinética de este medicamento. Compararon los 3 grupos, fueron similares, no aumentaron las transaminasas y ellos comentan que es una dosis muy bien tolerada y que probablemente pueda ser algún tratamiento en un futuro para el virus de hepatitis B. Otro estudio, sobre todo, algunos ya conocen a lo mejor algún medicamento que se ha nombrado como Bepirovirsen, que es un estudio que tenían muy en mente que podría curar el virus de hepatitis B, que es parte de un oligonucleótido antisentido, y que en base a este mecanismo de acción de este medicamento hicieron una molécula AHB137 que actúa sobre todo a nivel de la región del ARN del virus de hepatitis B en la región de R2, y también hicieron estos estudios comparando in vitro si pudiera haber alguna respuesta de cura para el tratamiento del virus de hepatitis B. Y podemos ver aquí que sí fue una actividad antiviral contra el ARN del virus de hepatitis B y que sobre todo se vio la acción a nivel de la cadena del virus, es más potente y también puede reducir el antígeno de superficies de virus de hepatitis B. Otro de ellos es seguridad del VIR 2218, que también es un estudio MARCH, en donde pudieron establecer que pudiera tener este nuevo medicamento una pérdida del antígeno de superficie hasta del 31%. Y hablando de cuestiones inmunes, y que está muy de moda la inmunoterapia, también en virus de hepatitis B hay algunos estudios enfocados en PD1 y PDL1 también, y en interleucina 15. Este también es un estudio que hicieron in vitro, en donde pudieron también observar que el hecho de agregar algún medicamento que pueda actuar a nivel de la interleucina 15 pudiera también tener alguna mejoría y pérdida en el antígeno de superficie. Me voy a ir un poco más rápido para llegar en el tiempo, pero ¿cuál es el futuro del manejo de la hepatitis B? Nuevos biomarcadores, hay muchos de ellos que se están estudiando, que hay de tratamientos futuros y algunas cuestiones que aún no están resueltas. El futuro del manejo lo podemos ver aquí, que todo está centrado sobre todo en el nivel del DNA de esta cadena cerrada y que sobre todo es limitada porque no tenemos muchos, a muchos pacientes no les hacemos una biopsia hepática para determinar estas cuestiones y que sería importante que los estudios clínicos incluyeran biopsias hepáticas para tener más información de ello. Algún biomarcador compuesto de utilidad que aún está en evaluación, que es el virus de hepatitis CR antígeno, que es uno de los biomarcadores que se está estudiando, y sobre todo ver si el ARN del virus puede tener alguna correlación con esta cadena del DNA intrahepático y que pueda ser útil para predecir la respuesta o que tengan algún rebote viral después de la interrupción de los análogos nucleótidos. Y algunas opciones de tratamiento futuros, ya vimos algunos antivirales, ya vimos que también puede haber agentes inmunoterapéuticos de acción directa y que también hay algunas combinaciones de terapia antiviral o inmunomoduladora que a lo mejor en un futuro pudieran marcar la cura para la hepatitis B. Los nuevos ya vimos que todos los conceptos van dirigidos sobre todo a cuestiones inmunológicas y a nivel sobre todo interna del virus. Podemos ver que puede haber antivirales de acción directa que se están estudiando, algunos que pueden sobre todo estimular la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa o alguna expresión del target en el virus de hepatitis B, sobre todo de forma interna. Si se dan cuenta, hay muchos antivirales que están en evaluación clínica. Y para concluir, los criterios sobre todo de evaluación para el tratamiento de virus B tienen que ser supresión viral, normalización de la ALT porque es muy importante para que no se desarrollen complicaciones de las enfermedades hepáticas. Ya vimos cuáles son las recomendaciones de la guía americana y de la guía europea para el estudio del hígado para tratar a estos pacientes con análogos nucleótidos. La meta del tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes, es disminuir la progresión a fibrosis y a cirrosis y complicaciones, y que algunos análogos están todavía en producción o en estudio para tener sobre todo que tengan gran seguridad de
tolerancia y que tengan seguridad renal y óseo para su uso, y que ya vimos que hay muchos estudios centrados sobre todo en el DNA de la cadena cerrada covalente. Agradezco de su atención.